instituciones, pues quienes estamos adentro de nosotros es defenderlas a capa y espada. Así es. Ese es un momento, lo dices bien, es un momento de defensa institucional bien importante. Pero bueno. Bueno, pues si me permites, presidente, iniciamos. Adelante. Bien, pues a nombre de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, de las magistradas y magistrados electorales de todo México, te damos la más cordial de las bienvenidas, presidente Lorenzo Córdoba Vianello, por aceptar esta entrevista, este número 100 de nuestra transmisión, y con ello iniciamos los 20 años, los festejos de los 20 años de nuestra asociación. Muchas gracias por estar con nosotros, presidente. Al contrario, César, un honor de verdad y un gusto de saludarte y, por supuesto, acompañar estos festejos bien merecidos de la asociación. Gracias. Muchas gracias. Me permitiré hacer una síntesis de tu currículo y entraremos a las preguntas, si así lo crees bien. Perfecto, gracias. Lorenzo Córdoba Vianello es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor de investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia. Investigador titular B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con licencia. Es reconocido con el premio Pride D y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Autor de varios libros, capítulos de libros, ensayos y artículos sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política. En el servicio público se ha desempeñado, entre otros cargos, como secretario técnico del grupo de trabajo que procesó en el Senado de la República la reforma política durante 2010. En diciembre de 2011 a abril de 2014 fue designado por la Cámara de Diputados como consejero electoral del IFE y desde abril de 2014 fue designado por dicho órgano como consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Muchas felicidades y enhorabuena por todos esos logros y todo lo que estás haciendo, presidente. Muchas gracias. ¿Qué tarea conjunta, mi estimado César? Gracias. Muchas gracias. Vamos a entrar a la primera de las preguntas, si lo permites. Presidente, la proyección de una lista nominal de cerca de 95 millones de electores, elecciones de 32 entidades federativas y la Cámara de Diputados, alrededor de 21,000 cargos de elección popular, la instalación de más de 164,000 casillas a lo largo y ancho de nuestro país, más de 12 millones de ciudadanos y ciudadanas a visitar para en su momento designar a cerca de 1,400,000 funcionarios de casilla requeridos, miles de capacitadores, asistentes, supervisores electorales. Tenemos en nuestras manos la elección más grande de la historia de México y América Latina, y tal vez la más compleja, dadas las circunstancias de salud derivadas de la contingencia y medidas de prevención provocadas por el COVID-19. Y además, estamos en una situación económica difícil para el país. Todo esto no fuera posible si no tuviéramos un liderazgo tan importante como el que tienes tú en el Instituto Nacional Electoral, y siendo esta institución tan sólida que nosotros los mexicanos y los que nos dedicamos a ejercer alguna parte del derecho electoral estamos conscientes y lo admitimos y lo admiramos. Por eso la pregunta es muy concreta. Las instituciones electorales que impulsamos los ejercicios democráticos en México, contamos con la capacidad y profesionalismo para sacar adelante la próxima elección. Sin embargo, partiendo de un elemento ajeno a nuestra decisión, contamos con el presupuesto necesario para hacer frente a esta inmensa tarea. Es decir, tendremos la solvencia económica necesaria para lograr una elección como la que se avecina, en la que además de garantizar el derecho a votar y ser votado, debemos también salvaguardar la salud de los connacionales, presidente. Bueno, lo primero es que, a ver, para responder concretamente, deberíamos tener esas capacidades económicas, esa solvencia económica para poder enfrentar estos desafíos. Vamos, como bien dice César, a la elección más grande por las razones que has mencionado, en términos de la dimensión de la elección propiamente dicha, pero también por el número de cargos en disputa, por la disputa por el poder político, que es inédita. Nunca antes en la historia del país tantos cargos se han disputado en las urnas como va a ocurrir el próximo 6 de junio. Y además vamos a la elección más compleja de nuestra historia.
más grande y más compleja porque se nos están conjuntando una serie de problemas que, si bien no son nuevos, nunca habían estado tan presentes y se habían presentado con tanta intensidad como está ocurriendo en estos momentos. Problemas económicos, incrementados y agravados por la propia pandemia. La crisis no es un problema económica, no es una expectativa, es ya una realidad. Hay una crisis, digamos así, una serie de problemas de pobreza, de desigualdad, que inevitablemente alteran y afectan el orden social, ¿no? Incluyendo el ámbito electoral. Hay una crisis de corrupción, de fenómenos de corrupción, de impunidad, y por supuesto hay también un problema de seguridad que lamentablemente a lo largo y ancho del país se manifiesta de manera muy disruptiva. Y a todo esto se agrega la crisis sanitaria, como bien mencionamos. Así que vamos a elecciones en un contexto de complejidad política, económica, social, nunca antes visto. Lo que no podemos permitirnos es que, como sociedad, es que a todos estos problemas se le agrega el problema electoral. Y hoy hay que decirlo con toda franqueza, luego de 30 años de una construcción institucional, tanto en el plano federal como en el plano local, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito jurisdiccional, pues hemos construido una institucionalidad electoral sólida que nos ha permitido que las urnas, y nada más que las urnas, que el voto de la gente y nada más que eso sea quien defina el futuro político y quien dirima las controversias político-electorales. Entonces, lo que no podemos permitirnos es que por alguna circunstancia esto que hoy no es un problema se convierta en un problema adicional, porque entonces sí estamos colocando a la sociedad mexicana pues ante una circunstancia que podría ser muy, muy grave. Y eso pasa por contar con la suficiencia económica para poder realizar nuestro trabajo. Yo creo que tenemos, César, un doble desafío. Por un lado, construir nosotros y solicitar presupuestos que sean comprensivos de la difícil situación que enfrentan las arcas públicas, pero por otro lado, lograr convencer y explicar esos presupuestos que estamos solicitando para que sean acompañados por quienes definen esos presupuestos, es decir, por los congresos y en el caso de la Federación por la Cámara de Diputados. Porque si por el problema económico nos generamos un problema en lo electoral, pues entonces estaríamos dinamitando las bases de la convivencia pacífica y civilizada que supone la vía democrática. Yo creo que tenemos pues que actuar con mucha responsabilidad. Son tiempos de mucha contención en el presupuesto, pero son tiempos también en los que tenemos que explicar y pues demandar el acompañamiento de quienes toman las decisiones presupuestarias para que las elecciones no se conviertan en un problema. Sobre todo porque, y esto va a pasar también en el ámbito local, que hablo solamente por lo que el presupuesto que aprobamos en el INE, porque la pandemia de COVID-19 sí nos está imponiendo una presión de gasto que antes no existía. Solo las medidas sanitarias para las más de 164,000 casillas que tú mencionabas, para el trabajo de campo de decenas de miles de funcionarios, pues nos va a implicar un monto aproximado de 380 millones de pesos exclusivamente para el tema COVID. Y creo que se ha hecho un esfuerzo, hablo por el INE, pero creo que es un esfuerzo que está replicando a nivel nacional, tanto por los órganos electorales locales como por los tribunales, de contención del presupuesto. Te lo explico en 2 palabras. Esta elección va a ser un 7% más grande en términos de su dimensión que la de 2018. Bueno, el presupuesto que hemos solicitado a la Cámara de Diputados para 2021 es un presupuesto que crece solamente un 3.5% respecto al 2018. Es decir, proporcionalmente el presupuesto crece mucho menos del tamaño de la elección. Y creo que eso es un buen ejemplo de cómo estamos pues, con responsabilidad enfrentando este doble dilema. El dilema de no excedernos en los presupuestos que solicitamos, pero sí de poder justificar esos recursos, porque de otra manera vamos a crear un problema, repito, en donde hoy no lo tenemos. Entonces, esos 380 millones de pesos que dices salen del INE, no son adicionales por esta situación que estamos... Bueno, tendrán que estar contemplados en el presupuesto del INE, porque como tú sabes, la gestión de las casillas es responsabilidad del INE, aun cuando en las propias casillas, ahora, bajo la figura de casilla única derivada de la reforma de 2014, pues ahí mismo se vota tanto para los cargos federales como para los cargos locales. Pero la responsabilidad de la administración de la casilla es una responsabilidad del Instituto Nacional Electoral y desde este punto de vista, por ejemplo, el proveer de cubrebocas, de caretas o de materiales de sanitización,
pues tienen que ser contempladas en los presupuestos de los órganos electorales. Déjame darte un dato adicional, que además es el problema que estamos enfrentando. Hacer una elección como la que vamos a en 2021 implica números que multiplican todas las cifras. Entonces, si vamos a tener casi 1,5 millones de ciudadanos fungiendo como funcionarios de casilla y los cubrebocas desechables, pues digamos, tienen que cambiar cada 3, 4 horas, es prácticamente inevitable que a cada uno de ellos les tengamos que proveer 4 cubrebocas a lo largo del día. Y eso multiplicado por el número, pues hablamos de millones y millones de cubrebocas que tenemos que tener en stock para poder utilizarlos el día de la elección y hacer de esta manera que el ejercicio de los derechos políticos no entre en contraposición con el derecho a la salud. Perfectamente como lo señalas, presidente. Entonces, decirle y mandar este mensaje a la ciudadanía que las casillas van a estar sanitizadas, el lugar van a estar todos con cubrebocas, entonces no va a haber ningún riesgo el poder salir a emitir el sufragio ese día. De hecho, afortunadamente, tenemos por el próximo mes se realizarán las elecciones en Coahuila y en Hidalgo. Son elecciones comparativamente mucho más pequeñas, pero que nos van a servir también como un banco de prueba para que estos protocolos sanitarios, estas medidas que estamos instrumentando, digamos, demuestren su eficacia de cara a la elección del próximo año. Y como bien dices, César, garantizarle a las y los ciudadanos que ir a votar no va a ser algo que va a ponerles en riesgo en términos de su derecho a la salud, ¿no? Hay un dato que también creo que vale la pena subrayar. Los módulos de atención ciudadana abrieron desde principios del mes de agosto, a partir del 17 de agosto para todos los trámites, claro, trabajando solo con cita. Bueno, hasta ahora no tenemos reporte de que haya habido en alguno de los casi 500 módulos algún brote de contagio, con lo que su operación pues, ha demostrado que si se siguen esos protocolos sanitarios, pues podemos justamente prestar el servicio sin poner en riesgo a nadie. Y eso es lo que tenemos que lograr de cara a las elecciones por venir. Sí, es bien lo señalas, presidente. Bueno, pues nos tocó esta época de la pandemia en 2020, pero con ese 2020 que vienen las elecciones, tanto en Coahuila como en Hidalgo, bien lo señalas, bueno, pues eso es lo que nos permite ahorita nosotros ir adaptando las necesidades que se puedan ir presentando para llevar a cabo el año que entra, pues esta mega o macroelección, como tú la llamas, ¿no? El tener más de 95 millones de personas con posibilidad de ir a emitir su sufragio, bueno, pues ahorita Hidalgo y Coahuila pues están permitiendo hacer estos ajustes. Y que nosotros lo estamos haciendo también en materia electoral, jurisdiccional, debido a que ya empezamos, por ejemplo, el Tribunal de Hidalgo a presentar sus denuncias vía correo electrónico. Así es. Entonces, tenemos que adaptarnos a estas nuevas normalidades, nuevas realidades para poder llevar, como dices tú, que no sea un problema en lo electoral todavía con todo lo que tenemos encima, ¿no? Mira, yo creo que incluso la pandemia, dentro de la situación absolutamente lamentable en la que ha colocado a todas las sociedades a nivel mundial, las pérdidas que estamos teniendo, en fin, los riesgos, la restricción inevitable de algunas libertades, en fin, todos esos efectos que son claramente y abiertamente negativos de la pandemia, también es cierto que nos trajo, digámoslo así, una ventana de oportunidad para utilizar mecanismos como estos, mecanismos digitales que estaban en ruta, que se habían planeado, pero que hoy se ven acelerados. Con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estamos justamente también avanzando. Ellos mismos lo están potenciando, juicios en línea, ya no solamente para algunos medios de impugnación, sino para todos. Y eso va a implicar que también el INE en el ámbito nacional y los OPLES en el ámbito local, pues tengamos que construir estos mecanismos, estas plataformas, mediante el cual el tránsito de los asuntos que lleguen a la jurisdicción sean construidos desde su inicio, desde el ámbito administrativo, en línea, es decir, de manera digital, para, uno, acercar la justicia a los justiciables, la justicia electoral a los justiciables, pero también salvaguardando pues, todo esto que estás mencionando que tiene que ver con el derecho a la salud. Así es. Presidente, en nuestro país han existido muchos cambios en la forma en que se construye la democracia. Los partidos políticos, siendo actores importantes en esta construcción, han tenido que adecuar sus acciones a fin de dar cumplimiento directo a la ley. En 2007 se generó uno de los cambios más importantes para ello y para la ciudadanía. Un modelo nuevo
de comunicación política. Sin embargo, algo que no ha cambiado es la forma de hacer campaña en tierra. Aglomeraciones de cientos y miles de simpatizantes en plazas públicas convocados para escuchar la plataforma electoral de sus candidatos, acciones que hoy en día no se ven posibles, por lo pronto. Un ajuste normativo del uso de las redes sociales e internet de los partidos para llegarse de adeptos. Y el INE, siendo un pilar fundamental para vigilar estas conductas a través de su facultad reglamentaria y sinergia con otros órganos gubernamentales. Presidente, desde tu perspectiva, ¿cómo podemos contener el uso incorrecto de estas herramientas tecnológicas de las cuales estamos hablando, las redes sociales, el Internet, en manos de los partidos políticos y candidaturas independientes, y asimismo salvaguardar el derecho de esos mismos partidos y candidatos de hacer campaña sin que se vulnere el derecho a la salud? Bueno, es una pregunta importantísima y qué bueno que la planteas, porque el próximo año vamos también, como es la elección más grande de la historia, pues al ejercicio de proselitismo también, por ende, más grande de la historia. Y yo creo que aquí vale la pena de nueva cuenta aprovechar lo que los compañeros y compañeras de los organismos públicos locales de Coahuila y Hidalgo han venido haciendo. Como tú sabes, la regulación de las campañas propiamente dicha, esa es una responsabilidad que el INE tiene a nivel federal, como la tenía antes el IFE, y en el ámbito local lo tienen los organismos públicos locales electorales. Por eso hemos estado trabajando junto con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Coahuila y el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, porque ellos emitieron una serie de protocolos o de reglamentaciones sobre cómo tienen que, o sugieren en el caso de Hidalgo, o mandatan en el caso de Coahuila, que llevarse a cabo las actividades de proselitismo. En realidad no se está planteando ahí nada nuevo o nada que no haya sido ya establecido por las recomendaciones sanitarias de las autoridades de salud, es decir, evitar la concentración masiva de personas, que esta ocurra con sana distancia, privilegiar, como tú señalas, los actos, digamos, de promoción, de propaganda a través de medios electrónicos y no de, digamos así, un contacto físico, etcétera, etcétera. Yo creo que esos protocolos que han emitido estos dos institutos estatales electorales van a tener que ser muy bien analizados. La retroalimentación al cabo de estas campañas en esas dos entidades con esos órganos va a tener que ser muy importante, porque lo vamos a tener que exportar al resto del país el próximo año. Yo creo que lo primero que te diría es por eso creo que Coahuila y Hidalgo, insisto, son bancos de prueba muy importantes para el resto de las autoridades electorales, para que podamos replicar lo que son las buenas prácticas que ahí se establezcan y eventualmente corregir lo que esa experiencia nos indique. Entre otras cosas, porque los dos institutos también estarán involucrados en elecciones el próximo año. O sea, van a elecciones ahora en octubre, pero las tendrán también en junio. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, yo te diría que en el ámbito del Internet habrá que tener que reforzar algunas cuestiones que ya existen, pero que sin lugar a dudas tendremos que blindar frente a una eventual migración que ya habíamos estado viendo, pero que yo creo que se va a acelerar, de los medios tradicionales de hacer campaña hacia el ámbito digital. Es decir, poco a poco ya habíamos visto, por ejemplo, cómo los gastos de campaña habían ido de medios tradicionales, radio y televisión, campañas en tierra, etcétera, etcétera, y concentraciones y demás, propaganda, digámoslo así, en las calles, migrando hacia las redes sociales, ¿no? Hacia los espacios digitales. Pero yo creo que la pandemia no va a acelerar esa tendencia. Y esto implica que las autoridades electorales, hablo del INE porque esta es una facultad concentrada en el INE, tendrá que potenciar la comunicación con los gestores de redes sociales para llegarse de toda la información del gasto que se realice en Internet para promoción política y poder cumplir con la función de fiscalizar. Y creo que también vamos a tener que emitir algunas regulaciones, siempre cuidando una cosa, César. Digo, a ti te ha tocado como magistrado conocer de eventuales impugnaciones contra actos de la autoridad administrativa que busca regular alguna circunstancia, y en el Internet hay que tener cuidado con qué regulas, porque hay muchas cosas que son gaseosas, que son inasibles. Entonces, yo creo que habrá que avanzar con mucha severidad en la regulación de aquello que realmente podemos controlar. Por ejemplo, a todo aquello que ocurre en las páginas certificadas de los partidos políticos o de las campañas electorales,
todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la publicidad que ocurre en sitios de Internet que son comerciales, pero teniendo mucho cuidado también de no regular lo que no se puede regular. Si tú pretendes regular plataformas como Twitter, en donde alguien, quién sabe quién, o un huevo, o Britney Spears, o al menos así aparece la foto de Britney Spears, no sé si Britney Spears esté muy interesada en la política mexicana, me temo que no sé si en la norteamericana, pero dice algo, pues cuidado, ¿no? Porque a lo mejor ese es un bot, a lo mejor ese es un usuario que está del otro lado del mundo y pues pretender, digamos, regular algo así puede generar falsas expectativas de lo que las autoridades electorales podemos realmente hacer o no. Entonces, yo te diría, reforzar todo lo que podemos, pero sí tomando en cuenta que yo coincido con lo que señalabas, vamos a tener una migración cada vez más intensa, cada vez más rápida, de las campañas tradicionales hacia las campañas digitales. Presidente, aquí me gustaría invitarte o que tú nos convocaras después de que pasen las elecciones tanto de Hidalgo y de Coahuila, que se resuelvan todos los juicios, una mesa de trabajo para ver todo este análisis de lo que está sucediendo y avalar las buenas prácticas que se hicieron y cómo podemos el año siguiente todas las autoridades electorales, ¿no? Locales, federales, administrativas, jurisdiccionales, las fiscalías, pues bueno, vámonos sobre este camino y sobre este rumbo, porque pues México está en manos de esta democracia que no podemos dejar que se nos desmorone. Yo creo que es una gran idea, César. Cuenta con ello. Tenemos que trabajar en conferencia, como se suele decir en el ámbito parlamentario, cuando involucras a dos cámaras. En este caso no son dos cámaras, sino son órganos de distintos órdenes, los administrativos y los jurisdiccionales. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es discutir en abstracto. Porque si la discusión se da cuando ya tienes un caso concreto, evidentemente los tribunales tendrán que resolver sobre ese asunto y la comunicación entre los órganos administrativos y los tribunales pues se vuelve, digámoslo así, regida bajo las reglas de la impugnación, ¿no? De los medios de impugnación. Pero una cosa es eso y otra cosa es lograr anticiparnos. Esa es la idea. Y eso sí implica, pues, esas discusiones. Yo siempre he sostenido algo, César, que así como se habla de las buenas prácticas y del intercambio de opiniones entre cortes, ¿no? Diálogo entre cortes, algunos le llaman, creo que aquí debería haber un diálogo mucho más intenso entre organismos electorales, administrativos y jurisdiccionales, porque al final los que vamos a tener que resolver estas, déjame decirlo así, papas calientes, vamos a hacer primero nosotros y luego ustedes como tribunales. Entonces, en la medida en la que tengamos una discusión previa, abstracta, si quieres conceptual, repito, no en un caso concreto, pues eso nos va a servir mucho mejor, de mucho mejor manera para poder como autoridades administrativas fijar directrices, por un lado, y a ustedes como autoridades jurisdiccionales poder emitir justicia cuando haya impugnaciones. ¿Me explico? Pero en la medida en la que todos tengamos claridad de hacia dónde lo dijiste muy bien, claridad de hacia dónde nos tenemos que encaminar, pues vamos a poder defender desde nuestras respectivas trincheras de mejor manera el sistema electoral que tanto nos ha costado construir y que sería peligrosísimo que se nos erosionara o que se nos agotara. Claro, y coorganizar esta mesa de trabajo como coorganizamos las elecciones. Claro. Obviamente la cuestión administrativa la lleva el Instituto Nacional Electoral, los OPLES, y bueno, la cuestión jurisdiccional, tanto local como federal, pues los magistrados. Y sí es no solo una mesa, pero sí, como bien señalas, presidente, decir, a ver, esto es lo que tenemos, esto es lo que se presentó, y esto debemos de hacer para trabajar en ello, pero a la vez, coordinarnos cada quien desde nuestra trinchera para avalar y aportar para que todo salga bien este 2021, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que es una idea que retomo desde ahora, César, que creo que vale la pena que a través de la asociación, que a través, digamos, de la comunicación que tenemos con los organismos públicos electorales, nosotros, del contacto que ambos tenemos con el Tribunal Electoral, podamos avanzar en ese mismo sentido. Me parece una idea que hay que retomar y que hay que empujar sin duda. Y que no sea una sola vez, sino que sean varias para ir resolviendo precisamente lo que se vaya presentando, porque sí podemos decir, pues puede presentar esto, lo otro, pero en la marcha la comunicación debe ser constante. Si algo sabemos es que las democracias enfrentan múltiples problemas. Algunos los podemos anticipar, claro. Otros no. Es más, ¿quién hace un año, mi querido César, se imaginaba que íbamos a tener que
tomar en cuenta que así como teníamos colaboración como autoridades administrativas con las instancias de seguridad por el tema de seguridad que adolece nuestro país, ¿quién se iba a imaginar que hoy íbamos a tener que tener una comunicación tan estrecha con las instancias sanitarias? Bueno, hay cosas que se pueden prever, otras que no. Y yo creo que en la medida en la que haya estos puentes de comunicación, de trabajo conjunto, pues mejor para todos, sin duda. Y eso me trae a la siguiente pregunta, presidente. En la materia electoral siempre ha sido tan dinámica y versátil que de un proceso electoral a otro las reglas, las necesidades y los tópicos preponderantes no llegan a ser los mismos. En elecciones de la década de 2000 y anteriores no existía un deber tan grande de salvaguardar la protección de los derechos para grupos específicos de ciudadanos y ciudadanas. Hoy contamos con supuestos y figuras como la paridad de género, las candidaturas independientes, la salvaguarda de los pueblos y comunidades indígenas, la participación político-electoral de personas con discapacidad, el interés superior de los menores, las necesidades y garantías de los grupos LGBT, IQ+, la reelección, la violencia de género, el voto a distancia, los migrantes y ahora hasta la salvaguarda del derecho a sufragio de personas recluidas sin sentencia condenatoria. Son cuestiones que superan la labor de organizar elecciones y se vuelven temas prioritarios en el plano de la vida político-electoral de nuestro país. La pregunta sería concreta, presidente. Desde el INE, ¿cómo se solventan o establecen los cimientos necesarios para garantizarle a todos estos grupos el ejercicio pleno de sus derechos, sin que exista una disputa entre uno o el otro, o bien con sujetos que se encuentran en varios de los mismos? Esta pregunta surge porque un comentario que realizaste en una entrevista en la que señalabas que, y cito y abro comillas, hay quien ha querido construir un falso dilema entre la paridad en las candidaturas a la que están obligados los partidos y la reelección. Pero desde ahora en el INE les decimos, la paridad la tiene que cumplir. Si pueden con ello garantizar el derecho a la reelección, qué bueno. Pero una cosa no exime a la otra. Totalmente de acuerdo, César. A ver, yo te diré una cosa, escuchándote en el recuento de lo que hoy se hace y lo que no se hacía hace apenas 20 años, creo que hiciste un buen relato que valdría la pena retomar y citar para todos aquellos que dicen que México no ha cambiado nada en materia electoral. Y es que, en efecto, pues, operar las elecciones hace apenas 20 años era una cuestión, incluso impartir justicia, era un asunto, digámoslo así, mucho más elemental, mucho menos sofisticado, no lo menosprecio por ello, por supuesto, porque el contexto hace la diferencia, no solamente el contexto político, geográfico, físico, sino también el contexto temporal, como dice Dieter Nolle. Dicho eso, pues bueno, hace 20 años me daban ganas de decir que, bueno, te faltó en el ámbito jurisdiccional decir que hace 20 años los tribunales no conocían de asuntos internos de partidos políticos, ¿no? Es un asunto no menor que hoy los ocupa de manera primordial en la tarea jurisdiccional. ¿A dónde quiero para atender tu pregunta, que me parece más muy pertinente? Mira, yo creo que parte de la complejidad de la administración y de la justicia electoral hoy en día, pero es algo que toca a las dos ramas, no nada más a la jurisdiccional, sino también a la administrativa, es que permanentemente tenemos que operar haciendo un ejercicio de ponderación de derechos. Hoy, por cierto, con la pandemia enfrente, tenemos que hacer también un ejercicio de ponderación de derechos entre los derechos de participación política y la procuración y prevención, la garantía del derecho a la salud. Es decir, ¿cómo hacer para que salir a votar no ponga en riesgo la salud de las personas? ¿Me explico? Pero por otro lado, ¿cómo hacemos para que prevenir y garantizar el derecho a la salud no nulifique los derechos de participación política que tenemos todas las ciudadanas y ciudadanos? Creo que esa es la clave de toda esta historia. Si el sistema electoral mexicano ha avanzado en clave garantista y proteccionista de derechos. Hoy los derechos, muchos más derechos, están protegidos por las autoridades electorales, primero en el plano administrativo y después en el plano jurisdiccional, que lo que ocurría en el pasado. Ya no son solo los derechos de participación política, ahora también es el derecho a la participación política de las mujeres,
de grupos en situación de vulnerabilidad, de pueblos, como decías, y comunidades indígenas, de personas con algún tipo de discapacidad, en fin. Y todo esto implica ese ejercicio de ponderación porque pues, no hay un derecho que prevalezca sobre los demás. Lo que tenemos que hacer, tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional, es cómo logramos armonizar y maximizar el ejercicio simultáneo de estos derechos. Tú pusiste un ejemplo que ha sido, sí, que es uno de los grandes problemas que vamos a enfrentar a nivel nacional, porque en el ámbito local, prácticamente en todos los estados, incluso corrijo, en todos, si no me equivoco, la figura de la reelección ya es una figura que ya ha operado al menos en alguna ocasión. En el ámbito federal no, y lo vamos a hacer con la peor de las condiciones, César, porque la Cámara, el Congreso de la Unión fue omiso, luego de 6 años que se introdujo la figura de la reelección, en establecer cuáles van a ser las reglas con las que se va a regir este derecho de quien ha sido electo, ¿no? Y que por primera vez va a operar en la elección de la Cámara de Diputadas y Diputados el próximo año. Y esto, a la par de una serie de medidas, las de paridad, que han transitado de ser una paridad en las candidaturas a ser una paridad en la representación y que ha implicado un montón de medidas afirmativas que incluso se constitucionalizaron en la reforma de paridad en todo, como la llamaron el año pasado. Y creo que aquí ese es uno de los dilemas. A ver, cuidado. El derecho a la reelección es un derecho de las y los legisladores o de los alcaldes y alcaldesas, ¿no? Pero es un derecho de quien ha sido electo. La paridad no es un derecho, es una obligación de los partidos políticos. Y en este sentido, por eso el punto es, a ver, nosotros vamos a vigilar que la paridad, que es una obligación de los partidos, se cumpla. Si esta logra ser armónica con la reelección, pues entonces qué bueno que esos dos derechos se potencian. Me explico. Pero no podríamos, en la lógica de la reelección, sacrificar el derecho a paridad, porque además es un falso dilema. Se puede resolver de manera muy sencilla. Y todo eso pasa por las reglas internas que den los partidos, que se tienen que dar los partidos para cumplir con el principio de paridad. Acuérdate que, por ejemplo, la paridad se cumple con postulación de hombres y mujeres en igualdad de condiciones, ¿no? En distritos o demarcaciones o estados, entidades igualmente competitivas. Esas reglas no las define la autoridad electoral. Esas reglas las definen los partidos políticos y las evalúan las autoridades electorales, administrativas primero y luego jurisdiccionales. Pero le toca a los partidos resolver el dilema. Nada más que vale la pena de una vez decirles, no vengan con la autoridad electoral a decir, uy, frente a este dilema tenemos que sacrificar un derecho, porque no se trata de eso, se trata de hacer ese ejercicio de ponderación que nadie dijo que sea sencillo, pero que es indispensable para que el régimen democrático sea también un régimen de garantía plena de todos los derechos y no solo de algunos. Así que pues es la ley y se debe de acatar. Así es. ¿No? Me venía el ejemplo de un presidente municipal que quiere reelegirse, pero ahora pues está una mujer que quiere ser candidata, pero si ese municipio también es indígena y los pueblos originarios quieren, pero si hay alguien que tiene una discapacidad y también quiere, entonces si del LGBT, triple T, IQ+, también quiere, entonces se va a volver algo muy interesante. Claro. Por lo cual nosotros tenemos que estar preparados para todas estas cosas. Y la clave, vuelvo a insistir, bueno, ahí están todo la teoría de la argumentación jurídica, ¿no? El gran dilema de la defensa de los derechos es justamente su ponderación. Así es correcto. Bien, fíjate, presidente, que el Consejo General no puede dejar pasar lo que está en la actualidad y aprobaron ustedes el registro y la negativa de algunos aspirantes de organizaciones que buscaban configurarse como partidos políticos nacionales, decisión que será analizada en instancias jurisdiccionales, pero que me genera las siguientes preguntas, no en específico, sino en general. Nos gustaría saber cuál fue el proceso de la discusión del Consejo General para lograr resolver sobre el otorgamiento de registro o no a las organizaciones solicitantes. ¿Cuál fue tu visión? Te vimos lo que nos explicaste muy bien, adecuadamente, pero ¿cuál es el proceso que se lleva? ¿Cuál es la visión respecto al papel actual de esas organizaciones que quieren ser partido político?
Creo que es muy pertinente, César, y te agradezco que lo plantees así, porque es la primera vez que me lo plantean desde esa perspectiva, digamos así, holística, integral, digamos, ¿no? Y creo que es muy pertinente verlo así. Porque, a ver, parto de una premisa. Los partidos políticos en México son entidades de interés público que tienen acceso a muchas prerrogativas. Y esto es algo positivo porque eso ha garantizado precisamente contiendas equitativas, condiciones efectivas de acceso al poder, etcétera, y no solamente presencias testimoniales. Dicho eso, me parece que esa es la razón por la cual, es decir, el acceso a ingentes cantidades de dinero público, a espacios en radio y televisión, a prerrogativas de tipo postal, en fin, telegráfico, etcétera, ha sido correspondido con con un conjunto de requisitos muy importantes. Podemos discutir si esos requisitos están bien o están mal, deberían aligerarse o no, deberían agravarse, hay quien dice incluso. Lo que sí es cierto es que, digamos, nuestra propia legislación, a diferencia de otros países, en donde basta que levantes la mano y te registres como partido político, pues acá se exigen un montón de cosas. Ahora, hay requisitos de tipo cuantitativo, un número mínimo de afiliados, un número mínimo de asambleas con quórum, etcétera, etcétera. Y también hay requisitos cualitativos, es decir, que se hayan cumplido con una serie de normas en distintos ámbitos. Normas en materia de fiscalización, que si bien estas entidades, estas agrupaciones todavía no son partidos políticos, son exactamente las mismas que operan para los partidos políticos. Participación de ministros de cultos o de organizaciones religiosas. Reglas que tienen que ver con la libertad de afiliación y por lo tanto con cumplir con la prohibición de afiliaciones o de intervención de entes corporativos. Reglas que tienen que ver también con una serie, digamos, de requisitos, si quieres, más formales o legales, como la presentación de una serie de documentos básicos que tienen que cumplir una serie de condiciones, etcétera, que tienen que revisarse. Ahora, el trabajo de la autoridad electoral es un trabajo de verificar que todos y cada una de estas condiciones se cumplan en lo individual. Y por eso mismo, hace unas semanas, el Consejo General conoció de los dictámenes respecto de las cuentas, es decir, de los ingresos y gastos que estas organizaciones hicieron. Pero hay otra valoración que es una valoración omnicomprensiva. Es decir, no se trata de que ya cumplí con lo de la fiscalización y ya me multaron por eso. No. Yo creo que el otorgamiento del registro es una valoración de todas esas condiciones cuantitativas y cualitativas para definir si se entrega o no un registro. Y yo creo que una organización que va a acceder al sistema de partidos y a una serie de prerrogativas, insisto, de beneficios muy importantes como los que tenemos en México, tiene que ser una organización que no haya cumplido, que no haya dejado de cumplir con ninguno de estos elementos cuantitativos y cualitativos. Es decir, aquí no se trata de valorar y de hacer no estamos aplicando una sanción, déjame decirlo de esta manera, ¿no? Porque hay quien dice, oye, pero ya había sancionado, sí, pero aquí no estamos sancionando. Oye, pero ya, y por lo tanto no hay un disidente, no, aquí no estamos hablando de una sanción. Oye, pero tienes que hacer un ejercicio de gradualidad. Cuidado, la gradualidad es algo que se tiene que valorar cuando impones una sanción. Aquí estamos simple y sencillamente haciendo una especie de checklist, ¿sí me explico? Y no se trata de que, o sea, aquí no hay una valoración de, bueno, violaste la ley, pero la violaste un poquito. Y entonces sí te voy a dar el registro. Aquí creo que la taxativa no hay vías de medio, por eso aquí no hay gradualismo. O cumpliste con las normas, con todas, no con unas, o no cumpliste. Y creo que eso es lo que teníamos que valorar. Entonces, todo esto implicó una serie de pasos y de decisiones que fueron tomando distintos órganos del INE. Primero la Comisión de Fiscalización, después el Consejo General en esa materia, la Comisión de Quejas, después el Consejo en materia de quejas y finalmente la Comisión de Prerrogativas haciendo una valoración integral. Ahora te diría, pues en el Consejo somos 11 consejeras y consejeros, son 11 votos, no tenemos votos de calidad, el presidente del INE no tiene voto de calidad, así que sumo más de 11 votos. Y cada quien expuso las razones. Ahora, yo voté en lo particular por no otorgar ningún registro. Incluso el caso del partido que sí obtuvo un registro, desde mi punto de vista, no lo merecía porque había implicado una violación al principio constitucional del Estado laico.
Hombre, solamente participaron 15 ministros de culto de 300,000 afiliados. Pues yo digo que con uno solo, en un contexto como el que estamos viviendo, en donde el Estado laico es uno de los principios constitucionales que más está en riesgo y que requiere en consecuencia una protección reforzada, digo yo, pues a mí me llevó a votar en contra también del único partido que obtuvo el registro. Ahora, por lo demás, como tú dices, pues se trata de, como todas las decisiones del INE, que no son inatacables, todas pueden ser impugnadas y pues seguramente si negamos 7 registros, no me gusta hacer la de futurista, pero te apuesto que va a haber 7 impugnaciones al menos ante el Tribunal Electoral, sí, todos los casos. A quien se lo dimos porque se lo dimos y a quien no se lo dimos porque no se lo dimos. Entonces, en fin, pero eso es parte también de las dinámicas de la autoridad electoral y de los desafíos que tenemos que enfrentar en decisiones como esta. Así es, el árbitro no es popular, pero sí es legal. Y de esa base empezamos. Así es, mira, ya, y si nos equivocamos en la interpretación de la ley, pues para eso están las instancias jurisdiccionales, para validarlas o no. Ahora que decías esto, me acordé y siempre me acuerdo de un texto de Eduardo Galeano a propósito del árbitro. Me gusta citar mucho, porque Galeano dice, miren, el árbitro está condenado a quedar mal con todos, con quien gana, porque quien gana siempre va a decir que ganó a pesar del árbitro, y con quien pierde, porque por supuesto quien pierde va a decir que perdió por culpa del árbitro. Entonces yo creo que, mira, el árbitro no está para actuar a contentillo de las partes, está para hacer su trabajo, y si se equivoca, pues afortunadamente hay instancias jurisdiccionales para revisar sus decisiones. Así es, y lo importante de este sistema es que nosotros te vemos, presidente, que disfrutas tu trabajo, te apasionas de lo que haces, y eso, la verdad, que se ve y nosotros lo analizamos, y eso es lo que marca un dinamismo para los procesos, ¿verdad? Trabajar, dicen que el proceso electoral, como ya inició el federal y próximamente los locales, pues todos los días y horas son hábiles. Yo pienso que ustedes ahí en el INE todos los días y horas son hábiles en los 365 días del año, ¿no? 24/7. Entonces, felicidades por eso que están haciendo. Y consejero presidente. Me dan ganas de decirte que ya somos 12, César, porque también te veo que lo disfrutas y ustedes también tienen, aquí no hay horarios, ¿no? Yo creo que yo pienso que solamente así es como puedes tener un trabajo, claro. Disfrutar, hacer lo mejor posible. Como bien señalas, te puedes equivocar o no, pero bueno, vaya conforme a derecho y disfrutar esto apasionadamente para que las cosas salgan. Sabemos de tu gran profesionalismo. A mí me gusta decir, César, perdón que te interrumpa, me gusta decir que esto no es un trabajo, el que cumples tú, el que cumplimos nosotros. Esto es una causa y esa es la razón por la que estamos. Yo creo que sí, eso será lo más importante. Bueno, sabemos de tu gran profesionalismo y capacidad que desde 2014 has demostrado siendo la cabeza del órgano público más importante para la ciudadanía, siempre demostrando el compromiso en la construcción de la democracia en México. Pero no podemos dejar de pasar esta oportunidad para preguntarte, ¿cuál va a ser el legado de Lorenzo Córdoba en la democracia mexicana? Híjole, bueno, yo te diría, yo creo que primero es un legado compartido, porque aquí no es la actuación de una persona, las autoridades electorales, las administrativas, los tribunales están integradas por muchos funcionarios. Hay cabezas visibles, sin lugar a dudas, pero creo que lo primero que hay que decir es un trabajo conjunto. Pero yo te diría que lo que aspiro a que sea el legado de esta administración del INE y pues hombre, que es un trabajo, repito, conjunto de las administraciones de los OPLES en esta primera etapa de vida de ellos, de los propios tribunales electorales que se vieron refundados, ¿no? Con la reforma 2014, creo que el gran legado que podemos dejar es un sistema electoral que funcione, un sistema electoral que cumpla con esa premisa básica de la institucionalidad democrática, que no es que no haya conflictos hay, siempre va a haber, estamos hablando del arbitraje, de la disputa por el poder público, por el poder político, sino más bien que esos conflictos encuentren causas institucionales para que se resuelvan pacíficamente, para que se resuelvan democráticamente. Creo que esa es la aspiración. Mira, yo te lo diría así, ya poniéndolo en un plano personal, porque me lo planteaste en una lógica personal. Me tocó ser el primer presidente del INE. Yo aspiro
a que el legado, cuando deje mi encargo, sea que siga habiendo un INE, que haya un INE mucho más fuerte, que se haya logrado consolidar y que haya pues, cumplido con los objetivos de la reforma que nos dio origen, ¿no, César? Yo creo que hay muchos elementos ya para estar satisfechos hoy, pero creo que tenemos que cerrar este primer gran ciclo de la mejor manera. El grado de alternancia que se ha dado en estos años, desde 2015 hasta 2019, que son las elecciones que hasta ahora se han hecho, nos habla de un sistema electoral que resulta pertinente, que resulta fuerte y que yo creo que hacia el futuro debería apostar más, lo digo como convicción, a que aquella facultad excepcional o extraordinaria que se le confirió en la Constitución al INE y que todavía no ha sido usada, la única de las tres que no ha sido usada, empieza a usarse de manera cada vez más frecuente. Hasta ahora la lógica de homogeneizar y estandarizar el Sistema Nacional de Elecciones implicó que en muchas ocasiones el INE haya tenido que asumir sus funciones de atracción, sus facultades de atracción y de asunción, ¿no? Yo creo que falta una, la de la delegación, y ojalá en el futuro empiece a utilizarse con cada vez mayor frecuencia, porque eso implicará que se logró el propósito de generar un sistema nacional a nivel federal y a nivel local muy robusto que permita justamente avanzar hacia esta nueva etapa de evolución del propio sistema electoral, ¿no? Pero con esa, si dicen que cumplimos bien nuestro trabajo, mi estimado César, que logramos consolidar al Instituto Nacional como institución y que es una institución que tiene y tendrá, ojalá, mucho futuro, pues con eso yo me doy por satisfecho. Sí, es lo que buscamos todos, que se queden estas instituciones. Nosotros vamos de tránsito por ellas y que realmente, que si se valora algo es que hayamos hecho un buen trabajo, que siga esta institución y que sea por mucho tiempo más. ¿Algo más que desees agregar, presidente? Pues nada más, César, si me permites aprovechar este espacio para no solamente agradecer la asociación La Deferencia de haberme permitido participar en este programa número 100, ¿no? Es un número que muy simbólico en muchos sentidos, pero además que coincide con un aniversario que creo que hay que celebrar y que hay que felicitarnos hasta quienes no estamos en la asociación, y es justo el 20º aniversario de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. César, yo creo que 20 años de una asociación como esta habla de una fortaleza, de una historia de consolidación, de construcción y de consolidación de la justicia electoral del país a nivel local, pero además constituye pues la base, ¿no? Una base, diría, muy sólida para poder sostener con confianza que hacia el futuro existen no solamente instancias, sino mecanismos y mucho conocimiento acumulado para la defensa de los derechos político-electorales de las ciudadanas y de los ciudadanos. Así que yo terminaría, César, con el agradecimiento profundo de permitirme estar en esta ocasión con ustedes, pero sobre todo agradeciendo y celebrando estos 20 años, que son los primeros, estoy seguro, de muchos más. Pues muchas gracias, presidente. Y si me hubiera hecho yo la pregunta que te hice, ¿qué sería? Déjame convertirme en el entrevistador ahora. Te lo pregunto a ti, mi querido César, ¿qué legado quieres dejar? Pues que haya mucha ATEM todavía, ¿no? por muchos años más, otros 20 por lo menos. Por lo menos, muchos más. Felicidades. Que sea por el bien del INE, que sea por el bien de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, pero que siempre sea por el bien de México. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias, de verdad. Gracias.